¿Qué tan efectivo cree usted que es el poder del Evangelio para transformar una vida? El título de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente: de perseguidor a predicador. De perseguidor a predicador. Y vamos a nuestras Biblias. Les suplico que la abra en Hechos, en el capítulo 22. Hechos, capítulo 22. Y estaremos haciendo lectura de los versículos desde el 1 hasta el 23. Hechos, capítulo 22, desde el 1 al 23. La porción de la palabra de Dios a la que estaremos dando lectura nos habla sobre el poder del Evangelio. ¿Sobre qué nos habla? Sobre el poder del Evangelio para transformar una vida. Una vez más, nos encontramos con Pablo. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Con Pablo, dando testimonio del poder transformador que tiene el Cristo del Evangelio sobre la vida de aquel que se encuentra con él. Pablo narra su vida antes de Cristo hasta ese momento presente. El pasado del perseguidor, el pasado del perseguidor. Vamos ahí al versículo 1. Nos quedamos el domingo pasado en este momento. Espero que usted lo haya estado esperando, el momento en el cual Pablo, en forma de discurso, da testimonio del poder transformador del Cristo del Evangelio. Podría usted tomarlo en forma de discurso, en forma de mensaje, en forma de sermón, a manera de testimonio. Lo importante es de que Pablo nos habla de un Cristo que es capaz de transformar la vida del peor asesino en la historia de la humanidad. Para el Cristo del Evangelio no hay nada imposible. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Verso 1. Hermanos y estimados padres. Fíjense bien, Pablo se está dirigiendo a un grupo de no creyentes, mas sin embargo los llama hermanos y los llama padres. Esto es algo que nosotros debemos de considerar y debemos de apreciar. En el lenguaje en el cual nos expresamos con las personas, debe de haber cierta afinidad y debe de haber cierto respeto. Y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo al comenzar de esta manera. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, en una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Verso 4. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados.
Pablo se describe a sí mismo como un hombre celoso en honrar a Dios. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía. Leemos ahí. Pablo hace mención de que este celo por Dios lo llevó a ser perseguidor de la comunidad cristiana. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Acosando, dando muerte y arrestando son las palabras que resaltan en la narratoria del pasado de Pablo sobre su obsesión de persecución. En eso estaba Saulo cuando el Señor lo sorprendió. ¿Qué hizo el Señor? Lo sorprendió. Hablemos entonces de ese encuentro con Cristo. Hablemos del encuentro con Cristo. Versículo 6. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente, una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Ahí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Saulo es sorprendido por el mismo Cristo del Evangelio. ¿Quién sorprendió a Saulo? El Cristo del Evangelio. En el momento en que Saulo marchaba empeñado en destruir a hombres y a mujeres seguidores del camino. El encuentro de Saulo con Cristo no es producto de una alucinación, como algunos se atreven a decir. El encuentro de Saulo con el Cristo del Evangelio es el resultado de la gracia de Dios. Gracia que Dios está listo para derramar sobre todos los hombres a través de Cristo. El encuentro de Saulo con Cristo tiene un efecto transformador. ¿Cuál es el efecto? Transformador. El curso de la vida de Saulo da un cambio dramático. ¿Qué clase de cambio? Dramático. Un cambio radical. Se hace necesario que en medio de esto hablemos del papel de Ananías. Versículo 12. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. En el relato de conversión, Pablo incluye a un hombre llamado Ananías, cuyo papel fue el de guiar a Pablo en dar sus primeros pasos de obediencia en su nueva fe en Jesucristo. Grande es el privilegio que Dios le ha otorgado a Ananías en guiar, discipular y enseñar a Pablo en su nueva vida. ¿Es Ananías el instrumento que Dios usa en la vida de Saulo o Pablo para mostrar a este su plan,
plan de ir y predicar el evangelio a todos. Es a través de Ananías que Pablo es afirmado en el encargo de ir a predicar. Hablemos entonces del encargo a predicar. Pablo es encargado a predicar. ¿A qué es encargado Pablo? A predicar. Versículo 17. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve ahí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Algo que es digno de resaltar es que a pesar de tener argumentos sólidos para no obedecer el encargo a predicar, Pablo obedece la comisión dada por Jesús de ser testigo tanto a judíos como a gentiles. Pablo sabía el riesgo, el costo a pagar por predicar el evangelio de Jesucristo. Observemos la respuesta de la audiencia. Respuesta de la audiencia. La multitud, versículo 22, escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Frente al testimonio de Pablo, como resultado de sus palabras, la multitud reaccionó enfurecida. No es digno de vivir, gritaron todos. Pablo compartió con la multitud cómo fue que él pasó de ser perseguidor del evangelio, cómo es que él pasó de ser perseguidor de los del camino a ser predicador del evangelio de Cristo. La reacción de la multitud no se hizo esperar y a unisón expresaron su descontento con Pablo y el deseo que ellos tenían de que Pablo muriera. ¿Qué tan efectivo crees que es el poder del evangelio para transformar una vida? Todos nosotros tenemos un pasado. En su momento Jesucristo llegó a nuestro encuentro en el camino. Encuentro que causó cambios y está causando cambios en nuestra vida y en la dirección que ésta tenía. Puede ser que no seamos grandes predicadores cuando de compartir el evangelio se trata, pero al igual que Ananías, podemos cumplir con nuestro papel en discipular y enseñar a otros el camino de Dios a través de la fe en Jesucristo. De una u otra manera, se hace necesario que cumplamos con la misión que se nos ha encomendado: predicar, confiando en el poder transformador del evangelio de Jesucristo. Nosotros, tú y yo, somos testigos del poder transformador del evangelio de Cristo. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oremos juntos.